Entonces, como les decía, se inician una serie de gestiones. En el año 2001, con el apoyo del BID, se logra la asistencia técnica para la formulación de 3 planes piloto, 2 para centros históricos que son Santa Marta y Barranquilla, son del año 2005, y Manizales, que es un conjunto de arquitectura republicana. La estrategia entonces tiene varios frentes, dentro de los cuales está el frente legal, que es por un lado entonces el desarrollo de todos los instrumentos urbanísticos normativos que nos permiten soportar una serie de propuestas que van a permitir el desarrollo urbano de las ciudades, de los sectores históricos. Por otro lado está una estrategia institucional, que es la creación de un comité interinstitucional a nivel nacional, del cual hacen parte varias, como les decía, entes que tienen un papel fundamental en la protección de los centros históricos. Además, con el fin de promover pues, justamente esta descentralización, lo que se hace es buscar también articularnos de una manera adecuada con las entidades territoriales de todos los ámbitos. Entonces también no solamente se vincula a estas entidades del orden nacional, sino también departamental, municipal, volviéndolos pues actores fundamentales en este proceso de recuperación de los centros. Hay una estrategia socioeconómica, financiera y de incentivos que está dirigida también un poco a diseñar y armonizar con las normas territoriales una serie de incentivos o subsidios que permitan que los ciudadanos o las administraciones destinen recursos y destinen, pues más que recursos también es un poco el interés en recuperar los centros históricos. Hay una gestión urbanística que está dirigida a promover y apoyar iniciativas distritales, municipales, de entidades públicas o privadas que busquen sensibilizar en cuanto a procesos de recuperación y además también intervenir en algunos casos en los centros históricos. Y una que es, pues que ya les he mencionado varias veces, que es fundamental para nosotros, y es la participación ciudadana. Esto con el fin de diseñar una serie de metodologías que permitan que la población residente participe en el proceso de construcción del PEM desde el inicio, desde el momento de la identificación de ese patrimonio cultural que ellos quieren proteger al interior de su centro histórico, pero además de esos proyectos que ellos quisieran ver realizados en su centro histórico. El convenio del que les hablaba, a partir del cual se vinculan varias entidades del orden nacional en este proceso del Plan Nacional, es el convenio 299 del 2004, del cual forman parte el Ministerio de Cultura como coordinador de todas las acciones que están enfocadas al manejo del patrimonio cultural. Se vinculó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo también, pensando un poco en ese desarrollo turístico y comercial que quisiéramos también ver en los centros históricos, pero ver manejado de una manera adecuada. Entonces, toda una serie de capacitaciones en función de poder promover un turismo cultural adecuado. Se vincula también al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, buscando un poco generar una serie de políticas de vivienda adecuada que garanticen que la población residente pueda quedarse al interior de su centro histórico, o que se ofrezca, que haya una nueva oferta de vivienda para personas interesadas en habitar el centro histórico. También muchos de nuestros centros históricos tienen un componente ambiental bastante importante, y en ese sentido también entonces un planeamiento y una vinculación de ese patrimonio ambiental con el centro histórico. Se vincula también al DNP con el fin también de tener, digamos un acceso fácil a incluir temas relacionados con nuestro plan nacional
en los momentos de formulación de los planes de desarrollo. Además, el DNP nos está apoyando de una manera bastante importante en el tema de movilidad en los centros históricos y en el tema de redes también. Y finalmente Findeter, que se consideró un aliado estratégico para financiar estudios y también para financiar proyectos. Cada una de estas entidades entonces va a tener una serie de, digamos, de actividades asignadas a su cargo, todas enfocadas justamente a garantizar esta sostenibilidad de los centros históricos, y todas ellas articuladas a partir de los objetivos planteados desde el Plan Nacional. Entonces, por un lado está Mincultura, se las voy a mencionar muy rápidamente. Mincultura, entonces, nuestros compromisos con este Plan Nacional son, por un lado, apoyar a los municipios con PEM formulado en la constitución de los entes gestores locales, es decir, aquellas instituciones que se van a encargar de implementar el plan especial de manejo y protección. Apoyar además en el proceso de apropiación del PEM, esto es acompañar cualquier iniciativa municipal o distrital o departamental que exista en función de socializar el PEM y socializar esos planes, programas y proyectos que salen de allí. Elaborar una guía de control urbano, muchas de estas actividades están todavía en proceso de construcción. Creación de una línea base de centros históricos, es decir, estamos generando una matriz de control de los centros históricos en todos los aspectos. Asistir a los municipios. Estamos hablando de una asistencia técnica dentro de las competencias del Ministerio de Cultura. Promover también o gestionar créditos que nos permitan también hacer estas intervenciones, tal como se hace en su momento con el BID o como se hizo, por ejemplo, para cuando se formula el Plan Especial de Manejo y Protección de Popayán, que se gestiona con la ESID. Un poco la idea es justamente que el Ministerio sea como de alguna manera el garante en esta serie de créditos. También tenemos interés en crear un fondo de rehabilitación y un fondo urbano patrimonial, es decir, para no tener que estar acudiendo siempre a esta serie de créditos, tener nosotros nuestra propia posibilidad de recursos, y crear toda una serie de instrumentos que permitan la gestión y financiación de los PEM. Esto pues muy relacionado con los dos puntos anteriores. Findeter y el DNP, con ellos se está estudiando la posibilidad de crear una línea de crédito con tasa compensada, es decir, para aquellas personas que quieran intervenir sus viviendas. Estamos buscando esa posibilidad de generarles o unos créditos blandos o una serie de subsidios. Como les digo, pues todo esto está en estudio y es una de los retos que tenemos. Estamos también con ellos trabajando en el diseño de los sistemas estratégicos de transporte público. El diseño del instrumento financiero TIF es un tema también que se está estudiando a la par con el crédito con la banca multilateral. Se trabajó con ellos en la construcción del COMPES de espacio público, que tiene pues mucho que ver también con nuestro COMPES de centros históricos, y como les había mencionado ya, en el tema de la soterración de redes. También el Ministerio ha hecho una asistencia técnica en el componente específico de desarrollo, de manejo del patrimonio cultural en los procesos de revisión de los planes de ordenamiento territorial. Estamos también con ellos estudiando las posibilidades de generar una serie de mecanismos que nos permitan aplicar subsidios de vivienda y exenciones tributarias para propietarios de inmuebles con uso residencial o mixto, residencial comercial en centros históricos. También estamos analizando una estrategia para estimular la oferta de vivienda en centros históricos. Entonces también desde los dos ministerios hay un interés en cualificar la vivienda que actualmente existe en los centros históricos para mitigar de alguna manera ese proceso de gentrificación que en algunos casos se está dando y de desplazamiento de la población residente.
Y también hemos adelantado una serie de conversaciones enfocadas a, si bien existe una norma sismo resistente, la NSR 10, no existe un capítulo relacionado con inmuebles de interés cultural con sistemas constructivos tradicionales. Entonces también le estamos apuntando a poder, junto con el viceministerio de Vivienda, a poder formular un régimen que nos permita manejar e intervenir de una manera adecuada estos inmuebles con esas características particulares. Con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, específicamente con el Viceministerio de Turismo, hemos logrado una alianza bastante fuerte y bastante importante, en el sentido de que es con quienes más hemos avanzado en este trabajo que nos propusimos realizar de manera conjunta. Y hemos logrado que ellos destinen recursos para la formulación de los proyectos de señalización turística peatonal y vehicular de nuestros centros históricos, que ellos prioricen dentro de sus planes de señalización turística nuestros centros históricos. Entonces, ha habido varios proyectos, entre ellos la señalización de 9 municipios que forman parte de la red que el Viceministerio de Turismo conformó de pueblos patrimoniales. Ellos destinaron recursos para señalizar 9 centros históricos que están incluidos dentro de esta red, y la idea es que ellos continúen señalizando, dándole prioridad a estos centros históricos que están incluidos en la red, para después continuar con el resto de centros históricos que no están allí incluidos. Hubo un proyecto piloto, aquí dice Cartagena, pero realmente es Santa Marta, el proyecto piloto que inicia con este proceso de señalización. Está a nivel de estudios y diseños aprobados, pero no ha empezado su implementación. La señalización de los 9 municipios de la red está de primero, porque ellos sí que empezaron ya el proceso de construcción y señalización. Está también Bogotá. Estas señales son las mismas que están instaladas, que se instalaron hace más o menos un año en Bogotá. Y desde el Ministerio de Comercio se está gestionando también para lograr un apoyo a empresarios y diferentes entidades o gestores turísticos de los centros históricos, que les permitan cualificar los servicios que ellos ofrecen. Ya hablando específicamente de los planes especiales de manejo y protección, de sus contenidos y de su implementación, entonces pues muchos de ustedes asumo que sabrán lo que es el PEM. Para quienes ya lo saben, pues es un poco recordar que el PEM es el instrumento que se crea para gestionar el patrimonio cultural, y que su objetivo es establecer todas las acciones que son necesarias para garantizar la protección y la sostenibilidad en el tiempo de los bienes de interés cultural. Los PEM tienen 5 capítulos, 5 grandes capítulos que a su vez se van a subdividir, pero que recogen pues todo lo que son los contenidos del PEM, que son por un lado la delimitación o la determinación de lo que es el área afectada y la zona de influencia, la definición de una serie de niveles de intervención de los inmuebles que están, hablando de centros históricos dentro de la ciudad, o hablando de inmuebles, los niveles de intervención que se pueden permitir al interior de un predio. Se definen las condiciones de manejo en todos los aspectos administrativos, financieros, físicos y demás, y un plan de divulgación, que es el que nos va a permitir el conocimiento y pues que está enfocado a la apropiación del PEM por parte de las comunidades. ¿Cuáles son entonces esos contenidos o que buscan abordar? Entonces, por un lado, ¿qué se protege? Esto se hace a partir de un estudio histórico del bien y de una valoración. Esto está muy de la mano con el proceso que les decía que se sigue ahora para la declaratoria de bienes de interés cultural, es decir, se tiene que surtir un proceso de valoración que nos dé cuenta de cuáles son esas características especiales que hacen que algo deba ser considerado bien de interés cultural del ámbito nacional. Se hace también un análisis del estado actual
en todos los aspectos cómo se encuentra el bien de interés cultural o el sector urbano en el aspecto físico, financiero y demás. Se hace un diagnóstico integral que lo que busca es identificar justamente en qué se debe proteger, cuáles son esas amenazas a las que está expuesto el bien o cuáles son esos factores que están generando un deterioro. Teniendo ese diagnóstico, entonces se hace una propuesta general, una propuesta que lo que básicamente nos va a decir es cómo se protege de manera integral el bien, es decir, qué debo adelantar yo desde cada uno de los aspectos que he analizado para poder garantizar esta protección y sostenibilidad del bien. Se adopta el PEM a partir de la expedición de un acto administrativo, que lo que nos permite es iniciar el proceso de ejecución o implementación, es decir, llevar a cabo todas esas acciones, planes, programas y proyectos que se han formulado allí para dar inicio al proceso de recuperación del centro histórico. Estamos también diseñando el proceso de seguimiento de las acciones. Esto es poder nosotros medir de alguna manera cómo cada uno de los centros históricos con PEMP aprobado ha llevado a cabo este proceso de implementación. Estos son hasta este momento los centros históricos, bueno, dice municipio, pero también tenemos aquí distritos, que tienen un plan especial de manejo y protección o, en el caso de los 3 pilotos, un plan especial de protección y a los cuales el Ministerio le ha destinado recursos entre los años 2002 y 2015, bien sea para la formulación de PEP, bien sea para la formulación de diagnósticos, es decir, la fase 1, o bien sea para la formulación del instrumento completo. El último que estamos haciendo, y esto es también por un tema presupuestal, es Ciénaga. Normalmente estábamos adelantando, el compromiso de alguna manera era que a 2014 nosotros íbamos a tener formulados los 44, pues los PEM de la totalidad de los centros históricos. Sin embargo, por un tema presupuestal no ha sido posible para el Ministerio poder cumplir con este objetivo, pero estamos adelantando esfuerzos para que a partir de una gestión interinstitucional podamos lograr terminar con este proceso de formulación de PEM que para nosotros es tan importante. Entonces les decía que veníamos formulando más o menos en promedio unos 5 anuales. Sin embargo, para el año 2014 solamente tuvimos recursos para la formulación del PEM del Centro Histórico de Ciénaga en el departamento de Magdalena, por otra serie de acciones que ustedes verán. También de alguna manera el Ministerio asumió el compromiso de llevar a cabo dentro de este proceso del Plan Nacional. Bueno, también les ofrezco disculpas, la letra es bastante pequeña, pero esto lo que quiere mostrar es que de los 44 sectores urbanos declarados, a la fecha tenemos 16 municipios con PEM formulado, que son las manchitas violeta que ustedes ven allí. Dentro de estos, entonces, ya muchos han iniciado su proceso de implementación. Les voy a mostrar acá una serie de ejemplos de esos procesos, son más imágenes que texto. El primero de ellos fue Santa Marta. Como ustedes recordarán, les contaba que Santa Marta fue uno de los 3 pilotos y Santa Marta inició con el proceso de recuperación de su espacio público. Estos procesos se han adelantado a partir de concursos abiertos al público organizados por la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Una vez tenemos ganador, se suscribe con el ganador un contrato y en general el Ministerio durante los últimos años destinó recursos para realizar alguno de estos proyectos de espacio público que quedaban allí formulados con el fin de que en el momento en que empezara el proceso de valorización que creemos necesariamente se va a generar cuando existe una intervención de estas magnitudes en los predios colindantes a estas zonas, los distritos o municipios comenzaran a tener como una serie de recursos más importantes que permitieran continuar con el resto de programas y proyectos que quedaban identificados en el PEM.
Esto es el Parque de Bolívar en Santa Marta y si no estoy mal, esta es la calle 13 también en Santa Marta. A la izquierda vemos lo que era antes y a la derecha el después de la intervención. El segundo piloto fue en Barranquilla. Barranquilla, digamos que se ha seguido un poco la misma estructura, la misma metodología de implementación de PEMP en todos los centros históricos. También se hace un concurso público de diseño de anteproyecto y el ministerio entonces destina recursos para la recuperación de la Plaza de San Nicolás de Tolentino en Barranquilla, desde el grupo de centros históricos y desde el grupo de intervención para también apoyar la restauración de la iglesia. Esto es el conjunto de arquitectura republicana de Manizales. También en el año 2007 se hace un convenio con el municipio de Manizales y el Ministerio de Cultura aporta unos recursos para la semipeatonalización de la carrera 19, de la calle 19 entre carreras 19 y 23. No tengo imágenes del proyecto terminado, pero pues básicamente se interviene y la obra se entrega por parte de la alcaldía. Manizales, si bien no es un centro histórico declarado, no es un sector urbano consolidado, sí es un conjunto de inmuebles de arquitectura republicana cuyas calles y demás forman parte de la zona de influencia de estos inmuebles, entonces en ese sentido se entendió como un sector urbano que también se incluyó dentro de nuestros 44 sectores urbanos. De los más recientes tenemos entonces, y ya de la generación de PEMP y no de PEP, la intervención del espacio público de Mompox. También se hace un concurso público de anteproyecto. Tenemos un ganador que nos diseña pues todos los espacios públicos y se inicia interviniendo la Plaza de la Concepción en Mompox. A partir también de una gestión con Colombia Humanitaria, ustedes recordarán que en el año 2011 nuestro país fue pues duramente afectado por una ola de lluvias. Muchos de nuestros centros históricos salieron bastante afectados a partir de esta ola de lluvias. La Dirección de Patrimonio adelantó una gestión con Colombia Humanitaria y logramos que Colombia Humanitaria nos destinara recursos específicamente para Mompox para llevar a cabo un proyecto de recuperación de la albarrada de Mompox, es decir, este muro de contención poco que existe en Mompox en el mirador al río Magdalena. Esto es una obra que Colombia Humanitaria entregó también el año pasado. Esta es una obra que se acaba de entregar, que entregó la señora ministra a principios de este año y es la recuperación del parque principal del Centro Histórico de Pamplona, el norte de Santander, todos ellos pues con el mismo proceso. Lo que ustedes ven arriba es el estado inicial del parque y lo que ustedes ven abajo es una aerofotografía de la obra después de ejecutada. Esto es un proyecto que está en curso y es en el Centro Histórico de Buga, es el parque principal del Centro Histórico de Buga. Lo que ustedes ven acá es un render porque pues todavía no tenemos una imagen de proyecto terminado porque el proyecto todavía no se ha entregado. Esto es un proyecto que sí está en curso, que es en Santa Cruz de Lorica. Esto no es un proyecto digamos que no está dentro de un diseño contratado por el ministerio, pero sí es un proyecto formulado en el PEMP y en ese sentido el ministerio destinó unos recursos este año para realizar este proyecto de muros verdes o jardines verticales que están pues un poco de moda en nuestro país, pero que para el caso de Lorica era un proyecto fundamental porque había una serie de culatas al interior del centro histórico que estaban de alguna manera afectando el paisaje y los conos visuales de acuerdo con lo que arroja la consultoría, y entonces empieza este proceso de elaboración de muros verdes al interior del centro histórico. Esto es un proyecto que está también en curso este año. También dentro del marco de nuestro convenio logramos que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en el año 2007, hicieron un diseño completo del malecón del río Sinú en Santa Cruz de Lorica, del cual tenemos los diseños completos, y también este año se iniciaron las obras de recuperación en el sector correspondiente, en el tramo correspondiente al centro histórico declarado en Santa Cruz de Lorica. Y estos son una serie de imágenes de esa señalización turística que se dio inicio su implementación en los centros históricos, empezando por Santa Marta. Santa Marta, como les decía, fue, digamos que la primera. Bogotá fue contratada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá. Fue obviamente acompañada por el Ministerio de Cultura, pero esta es de las que surge, digamos, dentro de ese convenio que tenemos con MINCIT. Entonces, algunas imágenes de esas señalizaciones. Entonces, por un lado está la señalización de espacios públicos a partir de unos elementos tipo tótem que se instalan pues, según una serie de criterios, y también señalización de bienes de interés cultural que vale la pena resaltar. El segundo que les voy a mostrar es la señalización de los 9 centros históricos incluidos en la red de pueblos patrimonio. Esto es para mostrarles un poco el trabajo que los diseñadores gráficos han hecho para que cada uno de estos logotipos responda también un poco al patrimonio específico de cada lugar que se está señalizando. Tenemos estas señales direccionales, las señales que van adosadas a muros, en algunos casos mostrando justamente pues, o dándonos información importante de algunas viviendas o bienes de interés cultural que vale la pena por resaltar. Esto es una señalización en Barichara, Santander. Esta que vemos acá son los elementos de señalización en Cartagena. Es un proyecto que se acaba de aprobar por parte del Ministerio de Cultura y que la idea es que el Viceministerio de Turismo saque a licitación la ejecución de la obra. Esto también es Cartagena, las señales que van adosadas a muro, y también destinaron recursos para la señalización turística peatonal del paisaje cultural cafetero, que es uno de nuestros patrimonios culturales de la humanidad, dentro de los cuales tenemos 2 centros históricos que son Salamina y Aguadas en el departamento de Caldas. También va a haber una señalización en Manizales. De hecho, la que vemos aquí son algunas de las señales a instalar en Manizales. Las señales vehiculares, esto es el último proyecto que está en estudio en este momento en el Ministerio de Cultura, que es la señalización turística peatonal de 20 municipios del departamento del Tolima, dentro de los cuales se van a señalizar Ambalema y Mariquita, que son 2 de nuestros centros históricos del Tolima. Honda no está incluido porque Honda fue aprobado con la señalización, la primera que les mostraba, que es la de los 9 pueblos incluidos en la red. Estas son imágenes de esas señalizaciones. Y finalmente, con respecto al tema que se ha avanzado con el DNP, mencionarles que también hemos hecho una serie de avances en cuanto a los sistemas estratégicos de transporte público. Hemos gestionado con ellos la formulación de sistemas integrados de transporte masivo en los centros históricos de Barranquilla, Bogotá, Cali y Cartagena, de sistemas estratégicos de transporte público en Pasto, Popayán. Creo que fue una iniciativa más acompañada por ellos, pero más desde la administración municipal. Lo mismo sucedió con Santa Marta, y para el caso de Valledupar sí fueron recursos del DNP, y Manizales, que se encuentra en estructuración. Y también se ha acompañado a ciudades pequeñas como Santa Cruz de Lorica o Ciénaga en Magdalena en la formulación de, si no planes de movilidad, estrategias de movilidad, y también pues como parte de los compromisos derivados del COMPES,
Ya había mencionado algunos de ellos, pero se han formulado planes de movilidad para Pamplona, Cartagena, Pasto, Cali, que no los había mencionado. Esto lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos, lo cuales han sido los avances del Ministerio de Cultura en este sentido. Y pues a lo largo un poco de la charla fui planteándoles cuáles son como esos retos que tenemos todavía a futuro, que básicamente es, por un lado, completar la formulación de los 44 planes especiales de manejo y protección a partir de la gestión que podamos adelantar con municipios y distritos, y apoyar a los municipios y distritos en la implementación de sus PEMP, iniciando pues por la constitución de los entes gestores. Y muy rápidamente quería mostrarles unas imágenes de lo que ha sido la implementación del PEMP en Santa Cruz de Lorica. Son una serie de imágenes simplemente para contarles que Santa Cruz de Lorica es un municipio bastante pequeño, es un municipio además categoría 5 con unos recursos bastante limitados, que optó por que su ente gestor fuera la misma Secretaría de Planeación Municipal. En particular una funcionaria de la Secretaría de Planeación Municipal, que es quien ha llevado a cabo toda una serie de esfuerzos y gestiones importantes a nivel nacional e incluso internacional para conseguir apoyo para los proyectos del PEMP. Entonces, bueno, voy a pasar rápidamente la ubicación de Lorica en el departamento de Córdoba. Lo que se ha logrado allí es generar estímulos para la conservación de bienes patrimoniales, que son estos inmuebles de una arquitectura, digamos que morisca. Hay una arquitectura bastante variada allí, arquitectura más o menos de la época de la República. Esto es un poco mostrando también esa recuperación de inmuebles. Lo anterior que veíamos eran inmuebles nivel 1, estos son inmuebles nivel 2, que como les decía, la norma también es un poco más flexible en sus intervenciones o en la posibilidad de intervención de estos inmuebles. Entonces aquí vemos cómo se construye un segundo nivel en un inmueble de conservación arquitectónica nivel 2. Esto es un nivel 1, también restauración integral. Ellos también están en el proceso de unificación de sus avisos publicitarios de locales comerciales, todo a partir de unas directrices que se dan desde el PEMP. Entonces, como ustedes ven, son unos avisos elaborados en madera con unas letras metálicas que pueden ser en dorados o plateados. Aquí vemos un antes y un después de esos avisos. Intervenciones también en arquitectura de tipo civil, inmueble nivel 1, ellos consiguieron recursos, esto fue con gestión del riesgo, este era uno de los proyectos prioritarios porque es un puente importante que comunica Lorica, que está, digamos que es como un islote un poco, y ellos logran recursos para restaurarlo. Inician también la recuperación de sus espacios públicos. Como les mencionaba ya antes, ellos ya lograron un acompañamiento del DNP para el tema de movilidad y ya cuentan con un plan de movilidad. Este es un proyecto que surge del PEMP y que ellos están desarrollando, que es la recuperación del Parque de Bolívar. Un poco también su estrategia fue iniciar con la recuperación de los espacios públicos. Entonces estas son imágenes de ese proyecto que ellos están buscando financiar para poder ejecutar, y este que ya habíamos visto, que es la recuperación paisajística y ambiental del borde de la ribera del río Sinú. Los muros verdes, que ya se los había mencionado también, otro proyecto que surge del PEMP. El proyecto de señalización turística, que está incluido en el proyecto del Viceministerio de Turismo. Y algo relacionado con el tema de la apropiación social y de la divulgación, ellos crearon la Escuela de Urbanismo Infantil, un poco buscando también que los mismos habitantes y los futuros habitantes de Lorica fueran quienes se apropiaran y se encargaran de divulgar su patrimonio pues a las generaciones futuras. Estos niños son los niños que cuando va un turista a Lorica, pues son los niños que van a estar encargados de guiar a los turistas, de llevarlos a la plaza de mercado, a los lugares tradicionales de gastronomía y demás. Ellos hicieron una socialización del PEMP
pues organizada por esta escuela de urbanismo infantil. A quien vemos allí es al alcalde de Lorica, que fue este encuentro que se hizo el año pasado con el acompañamiento del Ministerio de Cultura. Nosotros no participamos en la organización, pero sí acompañamos el proceso, y este es el que se tiene previsto para este año, que ellos hacen una cordial invitación. Ellos van a estar invitados también al Encuentro Nacional de Patrimonio Cultural en septiembre, porque se considera que es uno de los centros históricos que más ha avanzado con gestión propia en la implementación de su plan especial de manejo y protección. Gracias.